¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta semana en Caretas Digital. Se ha presentado un informe muy importante por parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que ha investigado el papel del presidente Pedro Castillo y algunos miembros de su entorno en presuntos casos de corrupción, como Zarratea, como el caso de Puente Tarata, el caso de los ascensos de Fuerzas Armadas, y por supuesto la onda expansiva de este informe todavía se está sintiendo. Y vamos a conversar con el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Héctor Ventura, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar hoy con nosotros en Caretas. Gracias a ustedes por la oportunidad. A ver, congresista, el informe tiene, por supuesto, muchos hallazgos, pero comencemos por lo macro. Hay una discusión con respecto a si el informe debió incluir presuntos delitos cometidos por el jefe de Estado o debió, en todo caso, limitarse al tema de infracciones constitucionales que deberían ser procesadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tomando en cuenta que ese camino podría terminar en una destitución, inhabilitación y una variable que se ha presentado fuerte en los últimos días, que es la de la suspensión. ¿El informe, cree usted, abarcó demasiado por el lado de los delitos o defiende ese resultado final? Bueno, es importante poner en conocimiento de que la Comisión de Fiscalización, al momento de emitir el informe y aprobado en el Pleno del Congreso, previo a un sustento, tendrá dos caminos. Se remite al Ministerio Público para las responsabilidades penales de las personas no aforadas. Luego, también tendrá que ser remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para responsabilidades constitucionales, valga la redundancia, para autoridades, funcionarios que habrían cometido estos ilícitos. Acá viene a tallar lo siguiente. Al presidente de la República, Pedro Castillo, en la Comisión de Fiscalización, le hemos dado todas las digamos, facilidades para que el señor presidente declare ante la comisión frente a estos presuntos hechos que todos ya conocemos. Tanto es así que estamos nosotros respetando todo debido procedimiento parlamentario y siempre pegado a la Constitución. El artículo 117 de nuestra Constitución perfectamente dice que al presidente no se le puede juzgar, no se le puede imputar hecho, pero sí se le puede investigar. En ese estricto cumplimiento de nuestra Constitución es que al presidente ahora, con el informe final, nosotros no podemos acusar al presidente, dada la investidura del presidente y dispone eso del artículo 117. Pero sí hay un juicio político, hay un juicio de valor frente a todos estos presuntos actos ilícitos, donde el presidente inclusive solicitó variar su declaración para el 27 último, a las 10 de la mañana. Y todo el Perú, todo el país, ha estado atento a que el presidente declare ante la Comisión de Fiscalización. Pero la conducta del presidente ha sido huir y dejarnos en la puerta del palacio, no recibirnos. Esas actitudes poco transparentes perfectamente se puede valorar como una infracción a nuestra Constitución, porque hay principios básicos constitucionales como el respeto a nuestra Constitución. El presidente de la República es el primero en hacer respetar las leyes y cumplir las leyes. Eso es lo que dice nuestra Constitución. En ese orden de ideas, sí perfectamente calza una moción de vacancia. Y ahí viene ya la responsabilidad de todos los señores congresistas de que frente a estos comportamientos inadecuados, poco democráticos, poco transparentes del señor presidente, perfectamente se puede solicitar la vacancia por incapacidad moral. Entonces, allí ya es trabajo de los congresistas si es que de veras queremos cumplir ese rol de fiscalización, de luchar contra los actos de corrupción, y ahí es el trabajo de todos los congresistas de aprobar esta moción de vacancia por incapacidad moral del presidente. Entonces, digamos que según lo que usted señala, los elementos que contienen el informe y adicionalmente las infracciones constitucionales como la omisión del presidente, o la resistencia en realidad del presidente a declarar durante todos estos meses, ya
de alguna manera justificarían políticamente una vacancia por incapacidad moral. Pero sabemos que ese procedimiento, sí, dígame Sí, usted, dígame. pero claro, ahora, ojo, no es que no hayamos encontrado nada en la comisión, al contrario, acá nosotros hemos podido concluir de que existiría una organización criminal donde lamentablemente el señor presidente de la República, Pedro Castillo, sería el cabecilla de esta organización criminal. Y los brazos articuladores con roles específicos para, digamos, cometer estos ilícitos habrían sido el sobrino del presidente, Fray Vázquez, los brazos articuladores como Juan Silva, es ministro de Transportes, Bruno Pacheco, subsecretario general de Palacio, Karenin López, Samir Villaverde, que se encargaba de dar opiniones para concertar puestos de trabajo y ganar licitaciones. Y también los empresarios que han ganado justamente de manera irregular el tema de Puente Tarata. O sea, son evidencias, indicios, valoración de conductas y de comportamiento de estos funcionarios y del presidente de la República, donde nosotros hemos encontrado esas evidencias, declaraciones, testigos, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, que ha sido fundamental. Para evidenciar estos presuntos actos ilícitos, como por ejemplo acá estamos viendo cómo se comunicaba Fray Vázquez, inclusive con el hijo del presidente, porque aquí, de acuerdo con el teléfono de Arnold Castillo en el momento en que se estaba licitando Tarata. Hay un día, congresista, que sabemos que hay como 41 comunicaciones. ¿Ustedes han hecho el cruce de qué estaba pasando ese día con respecto al proceso de licitación? Vea, y aquí tenemos estas comunicaciones, vea, entre mayo, junio, julio, y hay un vacío hasta octubre y noviembre del 2021. Justo en esos meses estaban pues concertando estos actos preparatorios para cometer estos ilícitos y ganar de manera fraudulenta el tema de Puente Tarata y las demás obras con las empresas chinas. ¿Por qué le decía esto del vacío entre julio y octubre? Cualquier persona, nosotros decíamos, ya no hay comunicación, pero no. Lo que ha sucedido es de que en esos meses de vacío no había esa comunicación entre, por ejemplo, Castillo y Fray Vázquez, sino que el presidente Pedro Castillo estaría utilizando, de acuerdo al levantamiento del secreto de las comunicaciones, el teléfono de Arnold Castillo, el hijo del presidente. Su hijo mayor. Es decir, que en esos meses, supuestamente, ya no se comunicaban, ellos han estado comunicándose ya, Fray Vázquez con Arnold Castillo. Es decir, el presidente de la República habría estado utilizando el teléfono de su hijo, Arnold. Entonces, son nuevamente evidencias, ¿no? Esas evidencias, esos indicios de estos actos ilícitos que se habría estado cometiendo en el presidente de la República, el sobrino, los funcionarios. Es más, ahora hemos tomado conocimiento, de acuerdo a las noticias de los medios periodísticos, que la hija política putativa del presidente Castillo, la hermana de la esposa del presidente, había estado favoreciendo con obras en Cajamarca. Entonces, allí se puede ver cómo estaban articulando estas licitaciones a nivel nacional. Y es muy importante cómo Villaverde en un momento con Bruno Pacheco, lo que se expresa en los primeros audios que se han conocido por ese lado es que Villaverde trata de entrar a ese esquema y él dice, yo ya tengo todo listo, y evidentemente luego entró, ¿no? Por todas las mentiras que ha dicho el prófugo Juan Silva, etcétera. Correcto, y eso lo decía Karenin ya en su declaración del 27 de abril del 2022, cuando Karenin acude a la Comisión de Fiscalización y ella dice, hay una organización criminal, donde estaría Juan Silva, Samir Villaverde, Bruno Pacheco, los sobrinos del presidente. Ahora, ojo, Samir Villaverde también declara ante la comisión y también declara Juan Silva. Y Juan Silva dice, no conozco a Samir Villaverde, nunca me he reunido con él. Pero José Luis Cortegana, el exdirector de Provía Descentralizado, dice que quien convoca a la reunión en el Ministerio de Transportes es Juan Silva a Samir Villaverde. Y se reúnen por escasos 5 minutos. Juan Silva nuevamente se ratifica en su posición que nunca había hablado con Samir Villaverde. Nosotros cuando hacemos...
Sí, Sí. cuando No, nosotros solicitamos de manera legal el levantamiento del secreto de las comunicaciones, hemos tenido este medio probatorio de que había comunicación entre Juan Silva y Samir Villaverde. Han estado hablando de montos de dinero, puestos de trabajo, entonces se ha evidenciado que Juan Silva mentía en su declaración ante la Comisión de Fiscalización. Antes de pasar a la calidad o de pasar a la clandestinidad, Silva asiste a la comisión acompañado, entre otros, por el señor Alex Starost, que se presenta como su abogado en su momento. Y lo que la prensa ha ido también descubriendo es que Starost es otro vínculo directo con el presidente. Es decir, Starost se movía como Pedro por su casa, no Pedro Castillo, sino como le dice el refrán, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y luego hay una serie, hay como media docena de visitas de Starost al presidente, algunas de ellas con Silva. Ustedes han concluido también sobre, digamos, la responsabilidad que podría recaer en estas personas, porque estamos hablando otra vez en el mismo grado de temporalidad en el que se dan estas licitaciones. Lo que yo he mencionado en otras entrevistas, y ahora ratifico, de que nosotros vamos a emitir un informe, ya se venció el plazo de investigación, pero estoy seguro que mañana, pasado, las próximas semanas, van a seguir saliendo más noticias criminales de estos presuntos actos de corrupción ligados al entorno del señor presidente Pedro Castillo, como hemos tomado conocimiento ayer de la propia hermana de la primera dama. Entonces, estas nuevas noticias criminales, como decía, indicios que permiten iniciar nuevamente investigaciones. Es decir, tendríamos que citar nuevamente a estos asesores que también han estado licitando de manera irregular con el Estado, y Starost tendría que ser convocado a la Comisión de Fiscalización. Y también el Ministerio Público, de oficio, ya debería estar iniciando investigación preliminar. Yo le preguntaba sobre, digamos, la consecuencia política de todo esto. Usted hablaba efectivamente del tema de la vacancia, nos ha vuelto a describir la importancia de las revelaciones que contiene el informe, pero sabemos que para la vacancia se necesitan 87 votos. Y está este otro camino, usted ha diferenciado ahora que el tema pues, de delitos efectivamente no le alcanza como tal al presidente por su condición de mandatario, pero sí de infracciones constitucionales. Y ya la pregunta es política, porque la lideresa de su partido, incluso Keiko Fujimori, ha hecho una invocación a la bancada de poder eventualmente llegar a un adelanto de elecciones. Otro escenario es, por ejemplo, se está hablando ahora que el presidente sea eventualmente suspendido y que se abra un periodo, porque claro, la señora Dina Boluarte también está en muy mala condición, ¿no? Está también a la espera de una posible inhabilitación y destitución. ¿Cuál cree que usted es cree que eventualmente sería el camino? Esta ya no es una pregunta como presidente de la Comisión de Fiscalización, sino como congresista, que es lo que finalmente la población se está preguntando. Como hemos dicho en Caretas, ¿cuál es la ruta de evacuación de un momento tan crítico como este? Lo ideal sería de que el presidente renuncie frente a estas evidencias. No sé si querrá hacer el presidente. Difícilmente lo va a hacer. Lo otro es que exhortó al Congreso de la República que reflexionen esos congresistas que han estado protegiendo estos actos de corrupción. Yo creo que sería importante de que se pueda correr traslado ya a todos los congresistas sobre estos actos ilícitos, y perfectamente calzaría la moción de vacancia por incapacidad moral. Por eso que los congresistas que han estado apoyando estos presuntos actos ilícitos reflexionen y voten a favor de esta moción de vacancia por incapacidad moral. Y ya llegaríamos al extremo, ya sería un extremo para poder salir de todo este lío político, económico y social, que un cierre o unas elecciones generales. Pero ya eso sería ya en un extremo, ¿no? No habiendo salida, no habiendo ya solución frente a estos lamentables episodios, se convocarían nuevas elecciones. Se lo pregunto porque, claro, me imagino que en su bancada no ven como viable la posibilidad de que la señora Boluarte asuma el mandato hasta el final del gobierno, ¿o sí? Lo que sucede es que, también están ligados a actos ilícitos, comportamientos inadecuados en el ámbito administrativo, en el ámbito penal, constitucional. O sea, esto lamentablemente pues está girando todo al entorno de este gobierno, ¿no? Entonces,
y ya no habiendo esa conducta de transparencia del presidente, no teniendo respuesta de los congresistas de luchar a favor de los actos de corrupción, ya llegaríamos a un extremo. Nosotros, el país se tendría que convocar a nuevas elecciones y tumbarnos de raíz todos estos presuntos actos ilícitos. El resto, usted, la atmósfera que usted, y acá voy terminando, la atmósfera que usted observa en el resto de sus colegas en el Congreso, es que una mayoría todavía sí se aferra al cargo, es decir, llegar hasta el 26. Requerimos el consenso para llegar a los 87 votos. Esperemos que esos que lanzan mensajes dobles, populistas, donde dicen vamos a luchar a favor del pueblo, que el Perú necesita tal cosa, basta ya de quedar impunes estos delitos, pero luego cuando tenían que votar, se iban o no iban al Congreso, se olvidaban, doble discurso, doble moral. Por eso, que los congresistas reflexionen y voten a favor del país. Muy bien, congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, muchas gracias por su tiempo y por subrayar la importancia de estas, valga la redundancia, de estas revelaciones y el efecto político que en todo caso deberían tener con respecto al presidente de la República. Gracias, congresista, por acompañarnos. A ustedes, gracias por la oportunidad. Saludos.